Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, por acá usted. Muy bien, gracias. Qué bueno poder escucharlos en vivo. A ver, creo que hay más estudiantes ingresando. Admitir. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y Qué usted? bueno, me alegro mucho. Muy bien, gracias. Eso es ¿Me ven, bueno. me ven bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Sí me escuchan bien? sí, se ve y se escucha bien. Súper, eso es lo mejor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno. Hola, buenas Escucha, tardes. Hola, ¿cómo está? Bien, con frío. Sí, está bastante fría la tarde. Y nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Por Yo creo, qué? yo creo que es el frío. Ah, sí, imagino. Lenguaje el que más cuesta. ¿Lenguaje les La, cuesta? la comprensión, la lectura, bueno, leer, sé leer bien, pero la comprensión es la que me dificulta. Ya. Mm, sí, lenguaje funciona distinto a las otras asignaturas, porque lenguaje no es una prueba de conocimiento, donde le pregunten cosas de materia. Lenguaje no se aprende estudiando, o estudiar lenguaje no quiere decir memorizar cosas. Para Claro, estudiar lenguaje hay que leer y ejercitar lo que es la comprensión, cómo entendemos las cosas. ¿Sí? claro. Es muy Sí, distinto. ¿Ya? Así que esa es la manera en que trabajamos. Vamos a esperar que lleguen algunos más alumnos para iniciar la sesión del día de hoy. Son ya. las 8 recién, las 8:01 y vamos a esperar un par de minutos. Cuéntenme, Ya, ¿y ok. cómo en general el lenguaje ya les cuesta comprender las cosas? ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido con las actividades de la asignatura? ¿Han podido hacer los Eh, ejercicios? ¿Han podido comprender? ¿Han tenido correctas las alternativas? ¿Cómo va? Mire, con lo que ha dicho la profesora, no estamos tan mal, porque donde estamos trabajando en conjunto, como que nos orientamos más, pero hasta el momento no, al menos yo no he tenido tanto dificultad para hacer los trabajos, Ya, eso es muy bueno. Muy bien. porque en conjunto uno trabaja mejor que trabajar sola, eh, cuesta más. Sí, y eso cuesta sola al principio,
pero después ya cuando encuentre la manera de responder, va a poder hacerlo. Sí. Ya pues. Gracias. Vamos a... aquí hay más estudiantes. Hola, quienes se están integrando. Buenas noches. Me había caído. Se había caído, no se preocupe. Hay que levantarse si uno se cae. Así es. Sí. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Ya tenemos 18 estudiantes. ¿Ya? Bueno, les cuento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como esta no es una clase troncal, es decir, no es como las clases que tienen los días sábados, lo que vamos a hacer hoy, vamos a revisar ejercicios similares a las pruebas de distintos tipos de textos. Entonces yo les voy a ir contando cómo responder, ¿ya? En qué tenemos que prestar atención para responder correctamente, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando cada uno de los textos que yo les voy a mostrar y cada una de las técnicas que vamos a ir aplicando, porque en el fondo, como les decía anteriormente, en un principio, queremos clases de lenguaje, pero a través de las clases de lenguaje no vamos a aprender materia o no vamos a estudiar materia para memorizar, sino que vamos a aprender técnicas para comprender mejor los textos, ¿ya? Ya, Eso es ok. lo que queremos, ¿bien? Así que aquí hay algunos alumnos que todavía se están uniendo. Y creo que ya estamos para comenzar. Así que, en primer lugar, los felicito por estar aquí. Creo que un día miércoles a las 8, después del trabajo, después de hacer las tareas del día, bastante loable, bastante admirable que puedan ustedes conectarse y para aprender, para estudiar. Así que espero también que puedan comprender la asignatura, la parte de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy. Y cualquier duda que ustedes vayan teniendo, pueden ir, bueno, aquí abajo, no sé si saben usar Zoom, pueden o levantar la mano o preguntar, ya, no se queden con las dudas para que así podamos ir resolviéndolas. ¿Ok? Ok, Dicho profesor. esto, Entendido, profesor. muy bien. Voy a compartir entonces. Ya. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, profesor. Bien. Sí. Si se dan cuenta, la presentación dice cómo comprender textos y no morir en el intento. ¿Ya? Lo que queremos, la prueba, bueno, vamos a hablar un poquito en qué consiste la prueba, cómo responder correctamente y de qué manera entonces podemos, en qué tenemos que fijarnos para tener éxito. ¿Ya? A ver, tengo que admitir aquí otras personas que se están uniendo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya. Les voy a pedir que mientras esté presentando, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, para que así podamos ir avanzando. Y bueno, si tienen dudas, pueden activarlos y hablar, ¿ya? Y hacer la pregunta correspondiente. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el objetivo entonces de la clase del día de hoy? Revisar en primer lugar las claves para responder preguntas de comprensión lectora en todos los niveles. Si ustedes revisan o recuerdan, en las primeras clases de la asignatura estuvieron estudiando o identificando 3 tipos de preguntas que hay en las pruebas. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 tipos de preguntas? Era ¿por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya, exacto. Esas preguntas son literales, ¿cierto? Son preguntas explícitas. Muy bien.
¿Ya? Después teníamos un tipo de preguntas que son las llamadas no literales. Son esas preguntas que no aparecen en los textos, que nosotros tenemos que deducir la información. ¿Bien? Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es un nivel crítico de preguntas. ¿Ya? Es un nivel donde nosotros tenemos que pensar y a través de lo que nosotros pensamos, nuestra opinión acerca de lo que leemos, es lo que tenemos que responder. Bien, vamos a revisar esos tres niveles de pregunta a través de ejercicios. Ojo que estos son ejercicios de pruebas anteriores, ¿ya? Así que es importante que presten mucha atención. Y también vamos a redactar respuestas de preguntas abiertas. Bien, lo que quiero es que podamos ejercitar de qué manera entonces vamos a ir respondiendo las preguntas. Vamos a hablar de algunas claves para responder, porque esto es muy importante para tener éxito. Lo que queremos es tener éxito, bueno, comprender mejor los textos, obvio, pero también tener éxito en la prueba, y que de esta manera también, fortaleciendo nuestra comprensión lectora, vamos a entender mejor todas las otras pruebas, todas las otras asignaturas. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a la prueba oficial. La prueba oficial consta de 25 preguntas. ¿Ya? Son 25 preguntas. Eso es muy importante. ¿Alguno de ustedes rindió la prueba el año pasado o la prueba de octavo, por ejemplo? Sí, la de octavo yo la hice. O sea, de toda la básica. Ah, ya. Perfecto. Y cuénteme, ¿cómo era la prueba de lenguaje? ¿Se acuerda? Ay, no me acuerdo, pero fueron poquitas, pero como que no me fue mal. Ya, no les fue mal. Bien, es muy parecida a la prueba de octavo, solamente que la complejidad es mayor, ¿ya? Pero tampoco va a encontrar algo muy distinto a lo que realizó en octavo en relación a la forma de la prueba. Ya. En esta prueba son 25 preguntas y hay preguntas de alternativa y preguntas de desarrollo. Las preguntas de alternativa les presentan 4 alternativas, A, B, C y D. ¿Bien? Y de esas 4, una es la correcta. ¿Ya? Y las preguntas de desarrollo, tenemos varias preguntas de desarrollo, y aquí este es mi énfasis, esta es mi petición, y esto es lo que yo les quiero que ustedes puedan internalizar todos. Estas preguntas de desarrollo no las pueden dejar en blanco, porque valen puntos, ¿ya? Y muchas veces, muchos estudiantes se enfocan en las preguntas de alternativas, ¿bien? Y buscan y responden las preguntas alternativas, pero a veces, por no responder las preguntas de desarrollo, pierden puntos, y en eso nos jugamos la aprobación, ¿ya? Y ojo que también con 15 respuestas correctas obtengo un 4. De ahí para arriba la escala va subiendo, entonces también nos ayuda a subir nuestra nota. ¿Bien? Ya. Tenemos 90 minutos para responder. La secretaria. Sí. Entonces, en esos 90 minutos nosotros tenemos que organizar nuestro tiempo para dar la respuesta. Ahora, ojo también que, bueno, 90 minutos en el papel, pero entre que llegar a la sala, dar las instrucciones y empezar, a veces es menos el tiempo que tenemos para respuesta. Por lo tanto, hay que controlar. El tiempo es un factor que vamos a controlar. O sea, ese control, disculpe, esto igual tenemos que trabajarlo, o sea, estudiarlo, trabajarlo, desarrollarlo, y a la vez los minutos tienen que ser más o menos parecidos, 90 minutos, ¿cierto? Exactamente, ¿ya? Ya, ya. Exactamente. Tenemos que buscar, cada vez que hacemos ejercicio, controlar nuestro tiempo para entender si estamos o somos capaces de desarrollar una prueba en los 90 minutos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver algo. ¿Qué es lo que entendemos por texto?
¿Qué es lo que es un texto para ustedes? Es cuando uno lee un trozo de puede ser las instrucciones. Exacto, pueden ser instrucciones. O sea, la primera característica es que los textos pueden ser de distintas formas, ¿ya? Y pueden tener Puede también, ser un título. exactamente, sí, y pueden tener distintas funciones, de distintas formas y diferentes funciones. Puede ser parte de un título. Por ejemplo, la imagen que tenemos acá es un texto. La imagen que ven aquí Ya. es un texto, ¿o no? Es como un texto informativo. Exactamente, es un texto que tiene la función de entregarnos información, que lo podríamos encontrar en un periódico, ¿verdad? Podríamos encontrar en un periódico, podríamos encontrar en redes sociales, ¿bien? Y que sirve entonces para informarnos. En una revista. Exacto, en una revista. Entonces, yo quiero que ustedes, bueno, cuando ustedes leen algo como esto, quiero que me digan qué estrategias ustedes aplican cuando leen algo como esto. ¿Qué hacen ustedes para leer? ¿Ya? ¿Qué condiciones, qué acciones realizan para poder, cuando hablo o me refiero a leer, quiero decir comprender? ¿Qué es lo que hacemos para comprender un texto como este? ¿Qué es lo que hacen ustedes cotidianamente? Concentración. Concentración, ya, muy importante. Tener un lugar específico donde uno pueda imaginarse o crear una idea. Ya, muy bien. Tener un lugar tranquilo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Que tenga buena luz. Ya, tener buena iluminación para poder ver bien. Sí. Yo creo que más se basa en el tema de la tranquilidad, porque es la única manera que uno puede leer y concentrarse en lo que está leyendo para poder entender. Sí, exactamente. ¿Qué más hacemos? Ahora pensemos, esas son las circunstancias, pero ahora pensemos en la forma de leer. ¿Cómo leemos algo así como eso? Con actitud. Con actitud. Muy bien, esa es la actitud. Tener actitud primero. Estar concentrados. Ahora, les doy algunas claves. Cuando nosotros leemos, todo es importante. ¿Bien? Como analizamos al principio, tenemos que entender que un texto fue creado con una intención. Alguien lo creó con una intención, alguien lo escribió porque quería hacer algo. Alguien quería expresar sentimientos, alguien quiso contar una historia, alguien quiso informar, alguien quiso entregar una opinión, alguien quiso enseñar. Entonces, todas las funciones, las intenciones están en ese texto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entender cuál es esa intención y cuál es el mensaje que nos quiere transmitir. Bien, esas técnicas, cuando aplicamos eso, estamos hablando de lectores activos. ¿Ya? Y para ser lectores activos vamos a repasar algo que también vimos en las clases anteriores, y estas son las etapas de lectura. ¿Ya? Cuando nosotros leemos vamos a hablar de etapas de lecturas. Lo primero que vamos a entender que si yo tengo un texto como les mostré anteriormente, tenemos una primera etapa que es antes de la lectura. ¿Bien? Esa etapa previa a la lectura es muy importante. Si ustedes ven esta pirámide, esa etapa antes de la lectura es la base de esta pirámide, porque a través de ella nosotros vamos a interrogar al texto, vamos a preguntarnos qué tipo de texto es, ¿ya? Y vamos a tratar de deducir de qué se trata el texto. ¿Bien? ¿Cómo podemos saber esto? A través del título, por ejemplo. Si yo leo el título, voy a entender que hay una información que de alguna forma está siendo ahí expresada, y entonces yo me voy a anticipar.
¿Ya? Ya. Después viene la etapa propiamente tal de la lectura, ¿ya? Y en esta etapa, lo que voy a hacer entonces es aplicar las estrategias de lectura. Entonces voy a procesar la información y finalmente termino con la etapa después de la lectura. ¿Qué es lo que voy a hacer después de la lectura? Por ejemplo, voy a preguntarme, bueno, ¿cuál es la síntesis del texto? ¿Ya? Y como yo cuando comencé a leer me establecí hipótesis de lectura, es decir, traté de crear enunciados que anticiparan el tema del texto. Hay un micrófono ahí abierto, le voy a pedir si lo puede apagar, no sé quién. No sé quién es. Ya. Entonces, ahí está. Después de la lectura, entonces yo voy a verificar esa hipótesis. Ah, ¿el tema verdaderamente fue de lo que yo pensé que se trataba o trataba de otra cosa? Bien, cuando yo cumplo con esto, hablo de un lector activo. Y eso es muy importante entonces para que yo pueda comprender esta información. ¿Bien? Si yo comprendo la información, voy a poder responder correctamente. Si yo no comprendo la información, las respuestas van a estar complejas. Ahora, tengo que entender algo. Todas las preguntas de la prueba de lenguaje están relacionadas o están referidas a textos. ¿Bien? Siempre van a poner un texto y luego van a hacer preguntas de ese texto. ¿Bien? Esa es la clave. No hay preguntas sueltas, no hay preguntas de nada. Todas las preguntas tienen o están conectadas a un texto. Ya. ¿Ya? Eso es muy importante que lo comprendan. Ok. Bueno, vamos a revisar una prueba del año 2020, una prueba que fue aplicada. ¿Ya? Para esto entonces vamos a entender y realizar estas actividades, o sea, no solamente ahora, me refiero a siempre, para poder tener éxito en la prueba, porque eso es lo que queremos. Vamos a hacer una lectura atenta del texto, ¿ya? Que es la clave, aplicando las estrategias anteriores, o sea, antes de la lectura voy a tratar de anticipar el tipo de texto y el tema, dos cosas importantes. Luego, leer aplicando las estrategias de lectura, subrayando la idea principal, marcando en un rectángulo los datos o información específica, y después de la lectura entonces verificar si lo que yo pensé acerca del texto es correcto o no. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer también es organizar la respuesta de redacción. Vamos a ir revisando un texto, revisando pregunta por pregunta, ¿ya? Para ver cómo estamos con nuestra comprensión. ¿Bien? Y entonces, bueno, aquí tenemos un primer texto. ¿Ya? Diario del día. Cancaya. Trabajadores de la basura de Turquía crearon una biblioteca con libros desechados. Ya cuenta con más de 4.750 obras. Los ejemplares que ya no se pueden leer son transformados en apoyalibros. ¿Ya? Si yo miro esto, bien, y trato de aplicar la estrategia antes de la lectura, ¿qué puedo anticipar del texto? ¿Qué tipo de texto será? Noticia. Una noticia, muy bien, puede ser una noticia. ¿Qué más? Y del tema, si yo leo el título, Cancaya, trabajadores de la basura de Turquía crearon una biblioteca con libros desechados. Un texto informativo. Reciclar. Texto informativo que habla acerca de reciclaje, ¿ya? Una biblioteca con libros desechados. ¿Bien? Muy bien. Habla del reciclaje. En este caso, el reciclaje es de libros. ¿Bien? Ya. Ok. Vamos a leer entonces el texto. Dice, lo primero que antes de leer, voy a identificar los párrafos. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Ay, no veo. ¿Lo Apenas pueden ver veo. bien? Es muy 3. chiquitita la letra. Está muy chiquitita. Ya. Tiene
1, 2, 3, 4, 5, 6 Cinco. párrafos. ¿A dónde Seis me Ah, ya. meto? El primer párrafo termina en 4.750 obras, el segundo Ahí. párrafo termina en escribir, el tercer párrafo termina en trabajo, el cuarto en Uterkin, y 6 párrafos. el quinto en madre y el sexto en identidad. 6 párrafos. Sí. ¿Ya? Ok, Consulta. dígame. ¿Cómo se identifica que son párrafos? ¿Cómo Después se un punto, ¿cierto? Después de cada punto. Punto Después de aparte. cada punto y aparte? El nombre se llama punto y aparte. En la escuela, no sé, por alguna razón nos enseñaron punto aparte, pero se llama punto y aparte. Aquí, por Ya. ejemplo, 4.750 obras, tengo un punto y aparte, y luego la oración siguiente no comienza inmediatamente después. Comienza Ya. al margen en Una la malla. línea siguiente. Y ahí entonces esa indicación me marca que hay otro párrafo. Ya. Profe, Dígame. profe, ¿me escucha? Disculpe que se me Atentamente había, lo escucho. Cuénteme. está perfecto, no es que se me había caído la señal, por eso le estaba Perfecto. consultando. Ya, pero ¿me escucha bien ahora? Sí, profesor. Ya. Bien, vamos a leer este párrafo. Se los voy a leer yo, porque por si no lo pueden entender, y luego vamos a ir con las preguntas. ¿Ya? Yo les voy a ir explicando cómo ir respondiendo las preguntas para que ustedes también puedan ir anticipando y así vamos corroborando. ¿Qué ocurre con los libros que los lectores deciden botar a la basura? En Cancaya, distrito de Ankara, Turquía, los textos tirados a la basura tienen una segunda o tercera oportunidad en las paredes de una antigua fábrica de ladrillos. Ahí, un grupo de recolectores de la basura instaló hace 7 meses una biblioteca que cuenta ya con más de 4.750 obras. La biblioteca, en un principio, estaba pensada para que ellos y sus familias pudieran llevarse los libros a casa durante 15 días, pero ahora está abierta a todo el mundo, explica su responsable, Emirali Urketin, quien decoró su oficina con tesoros recuperados de los botes de basura, desde revistas a máquinas de escribir. Además de la biblioteca, han acondicionado en la antigua fábrica una barbería, una cafetería, espacios de descanso, las oficinas de los administradores, y también utiliza este espacio un grupo de 11 trabajadores de la basura que tocan música con cubos vacíos y viejos trozos de metal que nació casi al mismo tiempo que la biblioteca, según Urquetin, con el mismo espíritu de hallar otras actividades en torno al trabajo. En la biblioteca se encuentra de todo, desde novela rosa y libros de economía a obras de terror y cuentos para niños Está la saga de Harry Potter, las 50 sombras de Grey, las novelas de Dickens, las obras de Tolkien y las del premio Nobel turco Orhan Pamuk. Les hemos dado una segunda vida. Ahora están disponibles en forma gratuita, se congratula Urquetin. La biblioteca está abierta a las 24 horas para los 700 recolectores de la basura del municipio de Cancaya, atendida por Eray Yilmaz, de 20 años, quien registra las obras que entran y las que salen. Según él, ya se han prestado 147 libros. Leer libros desarrolla la inteligencia de la gente, fomenta las ideas nuevas. Aquí hacemos que la gente descubra esas ideas, explica el joven, empleado a tiempo completo en la biblioteca. Aquí hacemos que la gente descubra esas ideas, explica el joven, empleado a tiempo completo en la biblioteca. Es algo que te hace feliz. También le llevo libros a mi madre. La biblioteca ha despertado mucha curiosidad, tanto en otros lugares de Turquía como en el extranjero. Para regocijo de Urquetin, que asegura que ahora recibe más libros, y no solo gracias a la basura, estamos felices, explica. Esto nos ha dado una nueva identidad. Ok, ¿qué es lo que pasa ahora? Sucede
que en el texto hay muchos datos, hay muchas cifras y muchos nombres, ¿cierto? Cierto. Lo que yo voy a hacer para que no perderme de esos datos es comenzar a Subrayar. primero subrayar. Lo primero que tengo que destacar es el título, como aparece ahí. El título, si yo entiendo el título, voy a entender de qué trata y nunca me voy a perder, porque el texto, como tiene tantos datos, como que yo me puedo perder. Pero yo tengo que entender, el texto me está hablando de libros reciclados y con esos libros reciclados se creó una biblioteca en Cancaya, ¿ya? Luego, entonces, voy a destacar toda la información específica. Aquí hay información que es como nombres, cifras, para que así pueda entender de qué se trata esto. Entonces, primero tengo Cancaya, distrito de Ankara, Turquía. ¿Ya? ¿Eso qué es lo que es? País. Es un país, Turquía, exactamente. Y está Cancaya, que es una ciudad, un pueblo. Después tengo grupo de recolectores de basura, de la basura, ¿verdad? Que ellos Profesor. son... Dígame. Y una antigua fábrica de ladrillos que era antes, ¿no? Ah, ese es como un detalle, claro, porque Menor. los textos tirados a la basura tienen una segunda o tercera oportunidad en las paredes de una antigua fábrica de ladrillo, o sea, es el lugar donde se creó. Pudiera ser importante, sí, pero en realidad, claro, es un detalle de cómo es la biblioteca, ¿ya? Ya. Es como, ¿cómo es la biblioteca? Lo importante es saber que fíjense, porque en el título dice trabajadores de la basura, y nuevamente aquí lo que subrayé dice grupos de recolectores de la basura, que ellos son quienes están haciendo esto. Ya. Después, otro dato es que la biblioteca cuenta ya con más de 4.750 obras. Luego tengo 15 días, Para o sea, usarlo. claro, el préstamo que se realiza en la biblioteca puede ser por 15 días, que eran simplemente antes para los familiares de los trabajadores, pero ahora dice que está abierta a todo el mundo. Ya. Más adelante habla de Emirali Urketin. Este nombre medio raro aquí que aparece, pero que es importante. ¿Quién es él? Decoró. El encargado de la biblioteca. El encargado de la biblioteca. Muy bien. Después, nuevamente se repite el grupo de 11 trabajadores de la basura. Ujú. Después tengo otra idea importante. Más adelante en el quinto párrafo dice la biblioteca está abierta a las 24 horas para los 700 recolectores. ¿Ya? O sea, ¿cuánto tiempo está abierta la biblioteca? Después, Eray Gismal, de 20 años, registra las obras que entran y salen. ¿Ya? Y después tenemos, ya se han prestado 147 libros. ¿Bien? Con eso vamos, fíjense que tenemos la información específica. Eso es lo importante que ustedes puedan hacer y subrayar. Todo lo que sea específico, que es más difícil de alguna forma de comprender. Si vamos a la primera pregunta, dice, ¿cuál era la idea original de la biblioteca? ¿Bien? Tenemos esas 4 alternativas. Fabricar libros con las obras recolectadas, recibir visitas de distintas partes del mundo, decorar con objetos antiguos las oficinas de la fábrica o prestar libros a la familia de los trabajadores por 15 días. En prestar libros La D. a las familias por los trabajadores por 15 días. Esa fue la idea principal. Muy bien, La D. exactamente, la alternativa D. ¿Dónde está este dato? Esta es una pregunta literal. Por lo tanto, fíjense que está en esta parte.
La biblioteca en un principio estaba pensada para que ellos y sus familias pudieran llevarse los libros a casa durante 15 días. ¿Ya? Eso era el principio. Muy bien. La pregunta 2. ¿Quién era Emirale Urtekin? Nosotros subrayamos ese nombre y aquí El entonces tenemos administrador. las 4 alternativas. ¿La D o no? B. La El B. encargado. La B. Los nombres están raros. El Como el encargado. administrador. Encargado de la biblioteca. Muy bien. ¿Dónde yo encuentro esto? Fíjense, esta es una pregunta literal. Dice, la biblioteca en un principio estaba pensado para que ellos y sus familias pudieran llevarse los libros a casa durante 15 días, pero ahora está abierta a todo el mundo. Explica su responsable, Emirali Urtekin. ¿Ya? Ujú. Muy bien. Pregunta 3. ¿A qué parte de la noticia corresponde el siguiente enunciado? Hay una bajada, un titular, un cuerpo y un epígrafe. Esta materia no la hemos visto todavía, pero a ver, díganme. ¿qué creen Titular. ustedes? Titular. B. ¿Ve? ¿Ve qué dicen los demás? Sí, ¿Sí? sí, la B. La El B. cuerpo, toda la información. Cuerpo. Un No, cuerpo. cuerpo, toda la información, ¿o no? Exacto, el No, cuerpo es es toda el la titular. información, por lo tanto la alternativa correcta es La la titular. B. ¿Ya? Fíjense que eso aparece aquí. Trabajadores de la basura de Turquía crearon una biblioteca con libros desechados. Eso es el titular. ¿Ya? Ahora, para repasar simplemente esto, que lo vamos a ver después en clases, la estructura de la noticia es la siguiente. Es la que está aquí. Siempre arriba del título aparece lo que se llama el epígrafe o el antetítulo. Después nosotros tenemos lo que es el titular. Después, bajo el titular, cuando hay una oración escrita en negrita o en cursiva, a eso se le llama bajada o subtítulo. Después tenemos el lead o entradilla, que es el primer párrafo de la noticia, y luego el cuerpo de la noticia. ¿Ya? Eso les voy a, más adelante en las clases, en la lección 7, 6 o 7, van a aprender cuál es la estructura de la noticia. Ya. ¿Ya? Ok. Ok, muy bien. Sigamos. Otra pregunta sobre el mismo texto. Aquí viene una pregunta de redacción. Escriba un enunciado del texto que corresponda a un hecho. Y entonces ahora les pregunto yo, ¿qué es un hecho? Algo real, algo que sucedió. Un Algo- acontecimiento. un acontecimiento, algo que sucedió. ¿Bien? Tengo dos enunciados, tipos de enunciados, como está acá. Aparece un hecho, que es un acontecimiento o suceso observable. Hablamos de una verdad absoluta, por lo tanto es algo objetivo. El hecho es algo que todos podemos comprobar. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, esta silla es de color, Mira. está forrada en cuerina, tiene los mangos de plástico y las patas de metal. Eso es algo que todos podemos comprobar. La opinión, en cambio, es una postura o es un juicio o es una valoración que nosotros tenemos sobre ese hecho. Por lo tanto, se habla de una verdad relativa o una subjetividad. ¿Bien? Como por ejemplo, en este caso yo puedo decir la silla es cómoda. ¿Bien? Ujú. Alguien está rayando aquí, parece. No sé. Ahí está. Bien. Entonces veamos. ¿Quién está escribiendo por acá? Tiene que ser algún niñito o una niñita. Parece. Ya. Veamos entonces en el texto. Les voy a mostrar el texto. ¿Qué elemento del texto aquí sería un hecho?
Aquí lo que tenemos que hacer cuando nos preguntan esto, no asustarnos, es tomar una oración que diga que algo se puede verificar y que sucedió tal cual aparece acá. ¿Qué ¿El frase? diario del día? ¿Era ahí Gilmar de 20 años o no? ¿Cómo? Perdón. ¿Era ahí Gilmar de 20 años que era el que la atendía? Exactamente, muy bien. ¿Quién atendía? ¿Quién es esta persona? ¿Ya? Era Yismal, de 20 años, es quien registra las obras que entran y salen. Muy bien, perfecto. ¿Qué otro hecho podríamos...? Si yo escribo eso, la respuesta va a estar correcta. Pero hay más hechos aquí. ¿Cuál otro hecho podrían ustedes escribir? Los trabajadores del camión de la basura que recolectaban los libros. Ujú. ¿Ya? O sea, los libros son recolectados por trabajadores de la basura. ¿Ya? Muy bien. Eso También también puede ser que los libros han sido ocupados como ladrillo en la fábrica y algo. a ver, ¿dónde estaba? Ah, los textos tirados... No, lo que pasa es que los textos tirados a la basura tienen una segunda o tercera oportunidad en las paredes de una antigua fábrica de ladrillos. O sea, la biblioteca está ubicada en lo que era una fábrica de ladrillos. Ahí podría ser un hecho. ¿Ya? Y fíjense Grupo de que... Está abierta las 24 horas por... hace 7 meses una biblioteca. Ya, ahí también tenemos. Ahora, si se dan cuenta, tenemos muchos hechos. Ujú. Por ejemplo, podría hablar de cuántas obras hay, que en la biblioteca hay más de 4.750 obras. El responsable de la biblioteca es Emirali Urtekin, etcétera. O sea, hay muchos hechos que yo puedo tomar. La oración que yo tenga que escribir ahí, debemos verificar que sea algo comprobable, algo que sea objetivo, ¿ya? Un hecho. Ya. Ok, y aquí viene la pregunta, una pregunta interesante, la quinta pregunta. Voy a avanzar de nuevo para la quinta pregunta. Y esta es una pregunta de vocabulario. ¿Se acuerdan que trabajamos vocabulario en la última clase? De acuerdo con el texto, ¿qué palabra tiene el mismo sentido que transformados? Convertidos. Invertido. Convertidos. La C. Exacto. Si yo voy aquí al texto, la palabra transformados aparece aquí, arriba. Dice, los ejemplares que ya no se pueden leer son transformados en apoyalibros. ¿Ya? Entonces, Ya. transformados, la palabra que no me cambia el sentido es convertidos. Exactamente. Y ahí es la respuesta correcta. Bien. Pregunta 6. ¿Por qué Urtekin afirma al final del texto, esto nos ha dado una nueva identidad? Ya. Esta pregunta es de una habilidad más compleja. En primer lugar, porque es de interpretación. Esto no está en el texto. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que pensar, aquí pensar, ya, el administrador dijo esto nos ha dado una nueva identidad. Entonces, ¿por qué habrá querido decir eso? Porque Porque hacen un aporte a la comunidad. La C. La C. La La C. alternativa C, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Exactamente, porque hacen otro aporte a la comunidad. Aparte de ellos ser recolectores de basura, ¿bien? Que ellos ya tienen una identidad por ser recolectores de basura, pero esto les da una nueva identidad, ¿ya? Por eso dice, porque hacen otro aporte a la comunidad. Muy bien, excelente. Y eso, bueno, eso está aquí en el último párrafo, él dice eso. Estamos felices, explica, esto nos ha dado una nueva identidad. Esa pregunta es importante porque no es literal, no está en el texto, no encontramos la respuesta en el texto. Nosotros tenemos que deducir el significado de lo que nos están preguntando. ¿Ya? Y de esta Ya. forma entonces, aquí viene esta pregunta.
Estas son las famosas preguntas de redacción. Y estas preguntas nosotros tenemos que redactarlas con mucho cuidado. ¿Ya? ¿Cree usted que es importante conocer historias como esta? Entonces la pregunta dice, marque X en el recuadro. ¿Bien? Y van a aparecer dos recuadros, sí o no, y ustedes la marcan, y después dices, fundamente su respuesta y escríbala a continuación. ¿Bien? ¿Cómo escribiríamos esto? ¿Qué harían ustedes para escribir esto? Que Que sí. aquí no hay alternativas, aquí tienen que escribir. Ah, ya. Que sí. Yo creo porque las cosas buenas se copian. Exacto. Puede Ahora, servir para que nosotros hiciéramos lo mismo. ya. Ahora, ojo, para tener correcta esta respuesta, aquí hay una clave. Yo tengo que, en primer lugar, expresar mi opinión. Una respuesta larga. Claro, una respuesta larga. Entonces decir, ¿cree usted que es importante conocer historias como esta? Yo creo que sí es importante, y después de manifestar esa postura, después de decir yo creo que sí es importante o yo creo que no es importante, porque aquí en el fondo no me están evaluando lo que yo, si yo creo que sí o si yo creo que no. ¿Bien? Lo que me están evaluando es cómo yo escribo mi respuesta. Ya, ¿Bien? ¿cómo respondo? Exactamente. Entonces yo puedo decir, yo creo que sí, y después de poner su opinión, escriban siempre porque. ¿Ya? Esa palabrita les va a ayudar mucho. Yo creo que sí es importante porque. Y entonces, cuando yo fundamente, tengo que hacer referencias al texto. Tengo que como tomar algo, algo que dice en el texto para respaldar mi postura. Entonces yo puedo decir, yo creo que sí, porque la historia de esta biblioteca, por ejemplo, nos puede incentivar a crear cosas nuevas, por ejemplo, ¿ya? O a hacer cosas por la comunidad. O alguien puede decir, yo creo que no, porque es la historia expresada en el texto corresponde a otra comunidad y son culturas diferentes. Por ejemplo, somos culturas distintas. Entonces cualquiera de las dos, de alguna forma, va a estar bien expresada, bien fundamentada, pero siempre tenemos que tratar de escribir algo bien largo, en primer lugar, largo, y en segundo lugar, con referencia al texto. Tomar algo de lo que dice el texto. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Lo vamos a ir ejercitando después en las clases del día sábado. Ok, fíjense que tenemos 7 preguntas de un texto, o sea que aquí casi tenemos ya la mitad de la aprobación si nosotros tenemos 7 respuestas correctas. Vamos al otro texto. Si yo leo el título, ¿con qué lo puedo relacionar? Relato mapuche. ¿Con los pueblos indígenas? ¿Perdón? ¿Con el pueblo indígena? No, pueblo indígena, muy bien. Exactamente. Es un relato mapuche y esto es lo que se llama un relato mítico. ¿Ya? Vamos a leer lo que dice acá. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Ya que aprendimos a identificar los párrafos. 1, 2, 3, 6. 4, 5. No, 6. 6. 6 Yo es párrafos. 6. El primer párrafo termina en vivientes, el segundo párrafo termina y los perdonara, el tercer párrafo termina en agujeros, el cuarto párrafo termina como su pena, el quinto párrafo termina en días y el sexto párrafo en mapuches. mapuches. Ok, voy a leer para que presten atención. Dice, miles de lunas antes de que llegaran los colonizadores, Chau Padre gobernaba el cielo y la tierra junto a Cuche Madre. De día, Chau Padre iluminaba y vigilaba sus creaciones, el cielo, las estrellas, nubes, ríos, bosques y la tierra donde podían vivir todas las criaturas, entre ellas los mapuches. De noche, Cuche Madre cobijaba el sueño de todas las criaturas vivientes. Con el tiempo, algunos de sus hijos comenzaron a manifestar un impulso de rebelión
asusando a sus hermanas a negar y desconocer la influencia y el poder de Chau Padre en el mundo. Dicen los abuelos de nuestros abuelos que Chau sufría profundamente por la ingratitud y agravios de sus hijos, al mismo tiempo que paulatinamente crecía su rabia contra los ingratos. Cuche Madre intentaba calmarlo pidiéndole que no le diera importancia y los perdonara. Entonces, Chau Padre, iracundo, explotó como los volcanes, con todas sus fuerzas tomó a sus hijos y los arrojó desde lo alto de las montañas rocosas. La cordillera tembló brutalmente con los impactos de los cuerpos gigantescos, los cuales se hundieron en la piedra formando 2 inmensos agujeros. Cuche Madre, desesperada, queriendo mirar, abrió una ventana en el cielo que hoy conocemos con el nombre de Cuyén o Madre Luna, la cual desde entonces vigila el sueño de los hombres. Cuche se precipitó llorando entre las nubes, dejando caer enormes lágrimas sobre las montañas que inundaron rápidamente las profundas cavernas dejadas por el impacto de los jóvenes, formando 2 lagos vecinos, el Lacar y el Oloj, brillantes como la misma cara de Cuche y hondos como su pena. Dicen nuestros abuelos que cuando el gran Chau volvió a la calma, abrió una gran ventana redonda en el cielo para mirar lo ocurrido. Esa ventana sería conocida como Antú, el Padre Sol, y su misión desde entonces es prodigar abrigo a todas las criaturas y alentar la vida todos los días. Mucho tiempo después tuvo lugar un gran cataclismo. Las aguas del mar comenzaron a subir guiadas por la serpiente gigantesca Kaikai Filú. Al darse cuenta de que sus criaturas corrían grave riesgo, Chau Padre buscó una arcilla especial y modeló una serpiente benefactora Tren Tren, con la misión de proteger a los hombres. Cuando las aguas se calmaron, comenzaron a bajar los sobrevivientes de los cerros. Desde entonces a estos hombres se les conoce como hombres de la tierra o mapuches. Ok. Bueno, ¿qué información importante subrayarían ustedes? Chau Padre gobernaba el cielo y la tierra. ¿Ya? Chau Padre gobernaba el cielo y la tierra. Muy bien. El arrojo de los hijos. Muy bien, exactamente. El gran golpe que dieron cuando cayeron. Exactamente. ¿Ya? Luego vino, claro, el impacto de la formación de los 2 lagos. ¿Quién es Cuche Madre? Cuche Madre, la mamá, Ya, exactamente. cobijaba el sueño de todas las criaturas vivientes. Igual puede Muy ser, bien, ¿o no? exactamente. Ya. Ya. Y dice entonces que hubo un gran cataclismo. ¿Han escuchado ustedes Tenten Bilú y Kaikai Bilú? La leyenda de los mapuches. Sí, sí, lo he escuchado. ¿Sí? ¿No? Bueno, dice que... Sí, siga contándola, a ver. ¿Qué pasaba con el agua? Dice entonces que el nivel del mar comenzó a subir porque había una serpiente que las guiaba que era Kaikai Filú o Kaikai Bilú, ¿ya? Y entonces Chau Padre ayudó a los hombres, fíjense, aun cuando los hombres se rebelaron contra él, los protegió y entonces modeló a la serpiente Tren Tren, Tren Tren Bilú o Tren Tren Filú. Y entonces él hizo que las montañas subieran a medida que también el agua subiera. Este es el origen de la creación de las montañas. Bueno, aquí tenemos mucha información que podemos destacar. En primer lugar, esto sucedió... Apaguen los micrófonos. A ver, no los micrófonos, por favor. Esto sucedió
miles de lunas antes que llegaran los colonizadores. ¿Ya? Luego dice que Chaupadre, aparece el nombre de él, y también aparece el nombre de Cuche Madre. ¿Ya? Tenemos que entender quiénes son ellos para poder comprender la historia. Más adelante aparece dos lagos que son el Lacar y el Loloj, que está formada por estas lágrimas, ¿ya? Que crearon o que representan la pena de Cuche Madre. Enseguida habla de Antú, el Padre Sol, porque nos habla de la creación de la luna, la Madre Luna, y de Antú, el Padre Sol, y finalmente Kaikai Filú, que es la serpiente que intenta inundar a los hombres. ¿Ya? Eso es como la información importante de los nombres que podríamos destacar en el texto, que se nos podría olvidar. ¿Ya? Teniendo en cuenta esta información, vamos a poder comprender las ideas que están relacionadas con las preguntas. Entonces tenemos una pregunta. ¿Cuál es el tema central de este relato mapuche? La ira permanente de Chaupadre, la protección de los dioses a los hombres, el enfrentamiento entre dos serpientes míticas o la creación del mundo por Chaupadre y Cuche Madre. La La ira permanente. La La protección. D. Declaración del mundo por Chaupadre y Chumadre. La D. La D. La D, en este caso es la B, la protección. Fíjense que ellos protegían. ¿Por qué no es la A? Porque la ira de Chaupadre no fue permanente. Al final del párrafo, cuando Kaikai Vilú y Tenten Vilú, cuando Kaikai Vilú intenta inundar a los hombres, ¿quién los salva? el mismo. El Chaupadre. Entonces él crea la otra serpiente para que no mueran. Y entonces se eleva a la montaña. Por lo tanto, es como protegen constantemente a los hombres, los dioses. La pregunta 9. De acuerdo al inicio del relato, ¿cuál era la función de Cuche Madre? ¿Quién era Cuche Madre? Tenemos aquí 4 alternativas. Vigilar a sus hijos, iluminar la tierra, cuidar sus creaciones o cobijar el sueño de las criaturas. La D. La D. La D, exactamente, cobijar el sueño de las criaturas. Ah, no, perdón. Eso está mal. Es la D. Aparece aquí la C, pero es la D. Cobijar el sueño de las criaturas. Esa era la función de Cuche Madre. ¿Bien? Aparece en el primer párrafo, de hecho. Ujú. Aparece acá, aquí. Sí. Junto a Cuche Madre, y dice, de noche Cuche Madre cobijaba el sueño de todas las criaturas vivientes. ¿Ya? Esa era la función de ella. Después vamos a la pregunta 10. De acuerdo al segundo párrafo, ¿qué hacía sufrir a Chaupadre? La ingratitud de sus hijos, B, la codicia de los seres humanos, C, el deseo de destrucción de los dioses, o D, el cataclismo creado por la serpiente. Exactamente. Bien, es lo que lo hizo sufrir. La número 11. ¿Cómo surge la luna? Y aquí tenemos que escribir la respuesta. Entonces vamos al texto. ¿Cómo surge la luna? Cuando hay estas palabras, recuerden que es una pregunta literal. Entonces tengo que volver al texto y extraer la parte que dice cómo surge la luna. Si yo voy al cuarto párrafo, dice Cuche Madre, desesperada, queriendo mirar, abrió una ventana al cielo que hoy conocemos con el nombre de Cuyén, o Madre Luna, la cual desde entonces vigila el sueño de los hombres. Entonces, ahí está la respuesta. Bien. Tenemos dos opciones. O escribo todo literalmente, ¿ya? Lo copio y lo pego, o lo sintetizo con mis palabras. ¿Ya? Lo puedo sintetizar. ¿Cómo lo sintetizarían ustedes? ¿Cómo lo resumirían?
La madre abre una ventana para el... Ah, se me fue. La madre abre una ventana para el que no veo bien el texto de Para aquí, ver la profe. luna. Correcto. Ya, para vigilar el sueño de los hombres. La madre abrió una ventana en el cielo para vigilar el cielo de los hombres. ¿Está bien? Ahí está bien. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Lo importante es que escriban y que se entienda la idea de la respuesta que ustedes están escribiendo. Vamos a la pregunta 12. ¿Por qué esta historia se puede calificar como un relato mítico? Fundamente su respuesta y escríbala a continuación. Bueno, la verdad es que este es un mito. Esos contenidos son de la lección 5. A ver, texto narrativo. Si en la lección 5 van a aprender esto, pero yo les voy a adelantar que ¿No es leyenda, profe? No, es mítico. Ah, Es mundo mítico. Bueno, lo que pasa es que es una leyenda como tipo de texto, pero específicamente se llama mundo mítico, el mito. Es un mundo mítico porque los personajes son dioses, ¿ya? Y nos explican la relación de los dioses con el hombre. ¿Bien? Todos esos relatos son míticos. Los textos legendarios o leyendas son los textos donde aparecen personajes sobrenaturales. ¿Bien? Personajes sobrenaturales, pero todos los que se refieren a la creación o la protección de los dioses, al hombre, todos esos relatos, por ejemplo, los griegos, son míticos. ¿Ya? Entonces, ¿Algo ficticio? cuénteme. ¿Se puede referir a algo ficticio? Sí, son ficticios los relatos, muy bien. Entonces yo tengo que hablar aquí en mi respuesta, escribir que este es un relato mítico, el texto leído o la historia leída es un relato mítico porque hay personajes ficticios que protegen, que son los dioses y protegen a los hombres. Ya, eso podría ser una característica. ¿Ya? ya. Eso es importante en la redacción de esta respuesta. Siempre explicar. Piensen que los evaluadores, de alguna forma, ellos van a leer sus respuestas y tienen que entender lo que ustedes están escribiendo. Piensen que están escribiendo para ellos, para que entiendan lo que ustedes están respondiendo. No basta con escribir. Si ustedes escriben personajes divinos o personajes o dioses, una palabra, entonces no van a entender. Como tienen que escribir y Fundamental. explayarse, explicar, alargar la respuesta. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Para qué Chaupadre crea la serpiente Tren Tren? ¿Para proteger a los humanos, para deshacerse de los seres vivos, para detener las lágrimas de Cuche o para impedir el cataclismo que venía? Muy bien, para proteger a los humanos. Bien, ahí demostró el amor por sus criaturas. ¿Ya? Ok, fíjense que hemos revisado, bueno, la mitad de preguntas de una prueba. No alcanzamos a revisar más. Se nos hizo corto el tiempo, pero fíjense que quiero que me digan ustedes, según cómo hemos leído los textos y cómo hemos leído las preguntas, quiero que me digan una idea de cómo mejorar nuestra lectura de textos y nuestra respuesta a las preguntas. Leer 2 veces el texto, ¿no? Leer 2 veces es una buena estrategia. Sí. Hacerse uno mismo las pruebas, las preguntas. Sí, exactamente. Puede ser como ejercitar, ¿cierto? Claro. Sí. Leer y respondiendo preguntas en un cuaderno. Exacto, leer y respondiendo preguntas en el cuaderno. Leer y estar seguro de lo que se va a responder. Exactamente, leer y estar seguro. Bien. Leer más